Bienvenidos, hoy vamos a abordar una cuestión fundamental en la política y economía de América del Norte. ¿Depende México de Estados Unidos? Analizaremos a fondo la magnitud de esta dependencia, explorando cómo influye en la economía mexicana, las políticas nacionales y los desafíos que enfrenta el país. Prepárate para un análisis detallado y revelador sobre esta relación crucial entre estos dos gigantes de América del Norte. Empecemos. La relación económica. La relación económica entre México y Estados Unidos es un pilar fundamental en la dinámica económica de ambos países. Estados Unidos no solo es el principal socio comercial de México, sino también la mayor fuente de inversión extranjera directa. Esta interconexión se manifiesta en diversas industrias clave. Por ejemplo, la industria automotriz es un claro reflejo de esta dependencia. México se ha convertido en un centro estratégico para la producción de vehículos y componentes para las automotrices estadounidenses, con fábricas dedicadas a la ensambladura y producción de partes que luego se exportan a Estados Unidos. Esta integración de cadenas de suministro significa que cualquier cambio en la demanda estadounidense puede tener un impacto significativo en la producción y el empleo en México. Así, una desaceleración en el mercado estadounidense puede afectar negativamente la estabilidad económica de México. Este vínculo también se extiende a otros sectores importantes, como la agricultura. México exporta grandes volúmenes de productos como frutas, verduras y carnes a Estados Unidos. Estos intercambios no solo ayudan a satisfacer la demanda en el mercado estadounidense, sino que también son cruciales para mantener los precios estables en ambos países. Las políticas comerciales de Estados Unidos, como la imposición de aranceles o la creación de barreras comerciales, pueden alterar estos flujos y tener un efecto directo tanto en los productores mexicanos como en los consumidores estadounidenses. Por ejemplo, si Estados Unidos impone tarifas más altas sobre los productos agrícolas mexicanos, esto podría aumentar los costos para los consumidores estadounidenses y reducir la rentabilidad para los agricultores mexicanos, reflejando así la vulnerabilidad de México a las decisiones comerciales estadounidenses. El impacto de las fluctuaciones en el tipo de cambio también es significativo. El valor del peso frente al dólar influye en las exportaciones mexicanas, así como en las importaciones y el costo de vida en México. Un dólar fuerte puede hacer que los productos mexicanos sean más caros en Estados Unidos, disminuyendo la competitividad de las exportaciones mexicanas. Al mismo tiempo, un peso débil puede incrementar los costos de los bienes importados, afectando el poder adquisitivo de los consumidores mexicanos. Estas interacciones destacan cómo las políticas económicas y las condiciones del mercado de Estados Unidos pueden tener efectos directos sobre la economía mexicana. Si te gustan videos como este, no olvides suscribirte al canal. Sigamos. Impacto político y social. El impacto de las decisiones políticas de Estados Unidos en México es amplio y multifacético. La migración es un área donde la influencia de Estados Unidos es particularmente evidente. Las políticas migratorias estadounidenses no solo afectan a los inmigrantes mexicanos, sino que también tienen un impacto directo en la economía mexicana a través de las remesas. Los migrantes que envían dinero a sus familias en México juegan un papel esencial en la economía local, y cualquier cambio en las políticas migratorias pueden afectar el flujo de remesas y por ende la estabilidad económica en México. Las reformas migratorias, las políticas de deportación y los cambios en los permisos de trabajo son factores que pueden influir en la cantidad de dinero que llega a México desde Estados Unidos, afectando a millones de familias y por lo tanto la economía mexicana en general. La cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos es otro aspecto clave de esta relación. Ambos países comparten una frontera extensa y enfrentan desafíos comunes relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Las políticas de seguridad de Estados Unidos y las acciones del gobierno federal influyen en las estrategias de México para enfrentar estos problemas. Los acuerdos bilaterales y las iniciativas conjuntas son fundamentales para abordar estos desafíos, y las decisiones tomadas en Washington pueden afectar la eficiencia de las políticas de seguridad en México. Por ejemplo, el financiamiento de programas de seguridad y las colaboraciones de inteligencia son áreas donde la cooperación entre ambos países pueden mejorar la capacidad de México para enfrentar el crimen organizado. Además, las decisiones de Estados Unidos en la arena internacional tienen un impacto significativo en México. Los movimientos diplomáticos y las políticas exteriores de Estados Unidos pueden repercutir en la economía y la política mexicana, especialmente en términos de comercio y relaciones internacionales. Las políticas comerciales de Estados Unidos, como la renegociación de tratados o la imposición de sanciones, pueden influir en las relaciones económicas de México con otros países. La influencia de Estados Unidos en organizaciones internacionales pueden también afectar las estrategias de México a nivel global.
La alineación de México con las políticas estadounidenses pueden facilitar acuerdos bilaterales, pero también pueden limitar su autonomía en la toma de decisiones internacionales. Perspectivas de independencia. Para México, alcanzar una mayor independencia económica es un objetivo estratégico importante. Diversificar sus mercados de exportación es una de las principales estrategias. México puede buscar nuevas oportunidades en mercados emergentes en Asia, Europa y América Latina. Al abrir nuevos mercados, México puede reducir su dependencia del mercado estadounidense y equilibrar los riesgos asociados con las fluctuaciones en la economía de Estados Unidos. Formar acuerdos comerciales bilaterales y regionales con otros países puede ayudar a México a acceder a nuevas oportunidades económicas y disminuir su exposición a las políticas comerciales estadounidenses. Fortalecer la economía interna es otra estrategia clave. Invertir en infraestructura moderna, educación de calidad e innovación puede mejorar la competitividad y reducir la vulnerabilidad económica. Una infraestructura eficiente facilita el comercio y reduce los costos operativos, mientras que una fuerza laboral capacitada puede atraer inversiones y fomentar el crecimiento económico. Invertir en investigación y desarrollo también puede estimular la innovación y crear nuevas industrias, ayudando a México a diversificar su economía y reducir su dependencia de mercados externos. Implementar políticas que promueven la autonomía económica incluye mejorar el entorno de negocios y la política fiscal. Simplificar trámites administrativos, reducir la burocracia y promover la inversión en sectores estratégicos puede crear un entorno más atractivo para los negocios. Un retorno de negocios eficiente puede atraer tanto a inversiones nacionales como extranjeros, fortaleciendo la economía y ofreciendo una base más sólida para enfrentar desafíos externos. Además, una política fiscal estable y orientada al crecimiento económico sostenible puede ofrecer el soporte necesario para desarrollar una economía menos dependiente de factores externos. Para cerrar, la relación entre Estados Unidos y México es una danza compleja donde ambos países están profundamente entrelazados en términos de economía y política. Esta conexión no solo ofrece oportunidades para el crecimiento y el desarrollo mutuo, sino que también plantea retos significativos que México debe enfrentar con estrategia y astucia. Mientras México se beneficia de un comercio robusto y una cooperación estrecha con su vecino del norte, también enfrenta la presión de depender en gran medida de decisiones políticas y económicas que se toman fuera de sus fronteras. En este contexto, es crucial que México encuentre un equilibrio, diversifique sus fuentes de ingresos y fortalezca su autonomía económica para asegurar una mayor estabilidad y sostenibilidad a largo plazo. ¿Qué piensas tú sobre el nivel de dependencia de México respecto a Estados Unidos? ¿Qué estrategias crees que serían efectivas para que el país aumente su independencia económica y reduzca su vulnerabilidad ante cambios externos? Deja tus opiniones en los comentarios y únete a la conversación. No olvides suscribirte para estar al tanto de más análisis sobre temas de política y economía internacional. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el próximo video.